Muy buenas a todos mis hermanos y amigos, bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. Que el Señor me los bendiga. En esta ocasión vamos a refutar un vídeo que el pastor Jonathan hace unos días atrás sacó tratando de desvirtuar, de descalificar una exposición que hicimos en relación a las dos leyes bíblicas que están claramente establecidas en la Torá, o sea, en el libro de la ley o la ley. Y nos referimos a la ley moral y a la ley ceremonial. Bueno, el pastor Jonathan tuvo prácticamente ese mismo día una reacción. Entonces aquí vamos a darle una respuesta, porque él pretendió desvirtuar lo que expusimos, señalando a las finales de que no existe una ley moral ni una ley ceremonial. O en otras palabras, como señalamos anteriormente, una ley de 10 mandamientos y una ley escrita en un libro. La primera escrita por Dios en tablas de piedra, la segunda escrita por Moisés en un libro, la primera puesta dentro del arca, la segunda puesta al lado del arca, la primera eterna, porque Dios la escribió a sí mismo, y la palabra de Dios en Salmo 111 señala que es una ley eterna, además de muchos otros textos más, que es una ley buena, una ley santa, justa, y que señala el pecado. Una ley a la cual Dios no añadió más de esos 10 mandamientos. Y ese era uno de los puntos más importantes que nosotros indicábamos para probar de que esa ley de 10 mandamientos es exclusiva y distinta a la ley escrita en un libro y a la cual no se le añadió más. O sea que el hacer el énfasis de que no se le añadió más significa que está aparte de las otras normas y leyes que Dios dio a Moisés y que éste le escribió pues en un libro, que es lo que hoy conocemos como la ley o el libro de la ley, que va desde Génesis hasta Deuteronomio. Son 5 libros: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, que se le conoce también en el ambiente religioso teológico como el Pentateuco, aunque la palabra Pentateuco no está señalada ahí en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, se usa la palabra Pentateuco para facilitar, cuando se tiene referencia a esa ley, el entendimiento que se está refiriendo a los 5 libros que escribió Moisés. Asimismo, la palabra milenio, la palabra Trinidad no están en la Biblia, pero se usan esos términos para facilitar este asunto de comunicación y lenguaje. Entonces, asimismo, la palabra ley moral y ley ceremonial se usan esos términos para distinguir entre la ley de los 10 mandamientos y la ley escrita por un libro por mano de Moisés. Y vamos a comentar brevemente acá de la transcripción, donde el pastor Jonathan se refiere a estos términos. Él señala, por ejemplo, que no hay forma de sustentar las dos leyes. Y también él dice que él no ha señalado a la terminología. Cuando en el vídeo que nosotros fue el objeto de nuestra exposición y nuestro análisis del primer vídeo referente a este tema, él durante todo ese tiempo se la pasó tratando de desvirtuar la exposición. Estaba sustentando el tema de las dos leyes y los términos ley moral y ley ceremonial. Ahora él trata de matizar el asunto acá. Pero no nos vamos a esto de semántica, mis hermanos y amigos, sino vamos directamente al punto que nos interesa. Él señala de que no hay forma de probar de que existan dos leyes. Ustedes pueden ir al primer vídeo y ustedes verán que probamos que sí existen las dos leyes. Pero bueno, si hay que explicarlo con manzanitas y peritas, hay que explicárselo a Jonathan con manzanas y peras y a sus seguidores, bueno, lo vamos a hacer, tratando de hacérselo lo más sencillo posible para ver si es posible que su entendimiento sea abierto y puedan entonces salir del error.
De manera, mis hermanos, que vamos a proceder entonces a ver un primer vídeo, un extracto de este último vídeo que sacó el pastor Jonathan, donde su pretensión es desvirtuar o descalificar, desacreditar la explicación que dimos en el primer vídeo, donde sustentamos bíblicamente de que existen dos grandes leyes que parten de la gran ley de Dios, o sea, de la Torá. Dos grandes leyes, que es la ley de los 10 mandamientos y la ley escrita en un libro. Es como un árbol. El tronco principal, la ley, la Torá, pero las dos grandes ramas de esa Torá, que es la ley de los 10 mandamientos, a la cual le llamamos ley moral, que es una ley distinta, porque esta ley fue escrita por Dios mismo con su dedo en tablas de piedra y fue dada a gran voz, a oído de todo el pueblo, y se dio en un contexto de eventos, grandes eventos del poder de Dios, en demostración del poder de Dios. Es una ley, además, que está señalada en la palabra de Dios como una ley eterna, según Salmo 111 y muchos otros textos más. Una ley eterna, una ley que señala el pecado. No que se es salvo por la observancia de esa ley, sino que la ley está simplemente ejerciendo una función de señalar lo que es el pecado, de acuerdo a primeras de Juan 3:4 y muchos otros textos más. Es la ley que señala el pecado, simplemente esa es su función. Dios muestra ahí su voluntad, muestra sus normas morales, muestra lo que es pecado, para que el hombre entonces, al mirar esa gran norma, acuda a Dios, para que entonces mediante la fe y la gracia de Cristo pueda obedecer las normas divinas. Entonces, mis hermanos, es una ley distinta a la ley que escribió Moisés en un libro, puesto que la escribe él mismo, lógicamente orientado e inspirado por Dios. Pero esa ley es puesta fuera del arca, escrita en un libro, y era una ley temporal, que tenía también historias, por ejemplo, la historia de la creación, la historia de cómo el hombre cayó, el plan de salvación, historia de cómo se desarrolló la civilización humana, cómo el mundo se dividió en dos grandes grupos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y también encontramos la historia del remanente del pueblo de Dios, de los hombres y mujeres obedientes, que siempre fueron una minoría, pero que obedecieron a Dios, como el caso de Abraham, y que de Abraham, de su simiente, surge ese pueblo de Israel, al cual Dios entonces le confía su Torá, su ley, su voluntad, con normas civiles, normas morales, normas de salud, normas ceremoniales, que señalaban al plan de salvación, etcétera, etcétera. Y vemos que ese pueblo de Israel, la voluntad de Dios era que fuera luz al mundo, que al ellos recibir la Torá, la voluntad de Dios, las escrituras, fueran custodios de esa escritura y llevasen ese evangelio en símbolos al mundo, que dieran a conocer al verdadero Dios, al mundo pagano que estaba perdidos, sin Dios, sin ley, estaban fuera de los pactos de Israel. Estaban sin esperanza en el mundo, pero lamentablemente el pueblo de Israel se encerró en sus normas, en sus ritos y en sus requisitos religiosos y no ejecutó lo que Dios le dijo, al punto que cuando vino el Mesías le rechazaron al propio Mesías, y bueno, ya ustedes saben la historia. Entonces, mis hermanos, vamos a ver un extracto ahora del vídeo que subió el pastor Jonathan, donde él allí pretende refutar lo que probamos firmemente con las Sagradas Escrituras, y entonces haremos los comentarios respectivos. Veamos entonces el vídeo, el extracto del vídeo. Vamos a la Biblia.
Y habló Dios todas estas palabras: yo soy tu Dios, etcétera. No tendrás. Y aquí están los 10 mandamientos, pero vamos a ver este detalle acá. Acá está Dios hablando todavía en el 10.º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y mira, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Dense cuenta de este detalle, mis estimados, ¿ya? Dense cuenta de este detalle. ¿Sí me están escuchando bien, no? Sí, Biblia, claro. La Biblia es lo mejor. Bien, entonces dice, mira, estaba dando Dios los mandamientos, llegó al 10.º, y no dice la Biblia ahí, y no añadió nada más, y Dios dijo: ya terminé con la primera ley, ahora le voy a dar la segunda ley. No dijo eso. Lo que pasa es que el pueblo que estaba observando y estaba escuchando la voz de Dios, el pueblo interrumpe, el pueblo se aleja y le dice a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Mira, entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Os, oye, pero es lo mismo, chico, de los 10 mandamientos, es lo mismo, acá está. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Ahí están los 10 mandamientos. Y después de la interrupción, Dios vuelve. ¿Acaso da otra ley diferente? La misma ley, acá está. La misma ley: no os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Pacatazo bíblico, pues, amados, ahí está, como siempre. De modo entonces, mis hermanos, que nos llama la atención es el hecho de que Jonatán no hace su análisis de refutación a partir del libro de Deuteronomios, el capítulo 5, que es donde nosotros nos basamos para sustentar de que la ley de los 10 mandamientos es una ley distinta a la ley de Moisés escrita en un libro. Y hay un texto muy especial que nosotros señalamos, y es Deuteronomio capítulo 5, verso 22, donde dice que Dios, luego de darle esa ley, esas tablas de la ley, esas tablas de piedra a Moisés, dice, no añadió más, no añadió más. Y ahí es donde está el punto. Ahora, Jonathan trata de desvirtuar ese texto bíblico. Bueno, el problema lo tienes con el texto bíblico, no conmigo. Pero no utilizando el contexto ahí mismo, inmediato, de Deuteronomio 5, sino que se va al contexto general y se salta el contexto inmediato y comete un error de exégesis, porque él se va a Éxodo 20. Nosotros no nos basamos ahí en el relato de Éxodo 20, aunque Deuteronomio 5 y 4 y el 6 están estrechamente relacionados, porque están hablando de la misma historia de cómo Dios dio sus 10 mandamientos allá en Horeb. Sin embargo, nuestro punto de partida era Deuteronomios el capítulo 5. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 5 es parte de una recapitulación, o sea, de un resumen de los hechos que se dieron en Éxodo 20. Es una recapitulación de ese hecho.
Y nosotros vamos a ver aquí, mis hermanos, que como ustedes han escuchado a Jonathan, él se basa ahí en Éxodo 20. Y él dice lo siguiente. No dice, no añadió más. No dijo, ya terminé con la primera y ahora voy a dar la segunda ley. Estoy leyendo acá de la transcripción. Lo que pasa es que el pueblo interrumpe. El pueblo se aleja y le dice, citando, ¿verdad?, acá el verso 19, de que sea Moisés el que vaya a hablar con Dios. Porque ellos tenían terror, tenían temor y no, mejor anda tú a hablar con Dios. Entonces, mire usted qué argucia más interesante. Él dice acá que Dios no dijo en ese momento de que no añadiría más, que Dios no dijo que ya les di la primera ley, estos 10 mandamientos, y ahora le voy a dar la segunda ley. Óigame, esto es una habilidad tremenda que se me parece a cuando el cura Toro está en los debates. Esta es una argucia, mis hermanos, es una habilidad para tratar de enredar las cosas. ¿Por qué no fue directamente a Deuteronomio capítulo 5? Que es donde Moisés está recapitulando y él es el que está explicando. Moisés está explicando, está interpretando, está explicando. Está dando un recorderis de lo que sucedió allá en Horeb. Porque acá en el capítulo 5 de Deuteronomio ya había pasado un tiempo, mis hermanos y amigos. Y ellos estaban a la orilla del Jordán, de este lado del Jordán. Ya había pasado un tiempo y Dios le mandó a Moisés que hiciese una recapitulación de todo. Y ahí entonces donde Moisés dice que luego que Dios dio los 10 mandamientos, Dios le dio esas tablas a él y no añadió más. Yo hago una pregunta. ¿Quién está más claro y quién tiene más autoridad para explicar Éxodo capítulo 20, lo sucedido allá en Horeb, en Éxodo capítulo 20? ¿Quién tiene más autoridad para explicar los hechos? ¿El pastor Jonathan o Moisés? Óigame, esto se cae de la mata, como dicen popularmente. Encontramos a Moisés, mis hermanos, ahí desde el capítulo 4 de Deuteronomios, cuando ellos llegan a la orilla del Jordán, donde Dios manda ahí a Moisés que haga una recapitulación, un recorderis al pueblo, una exhortación al pueblo de lo que había sucedido allá, tiempo atrás en Éxodo. Y ahora Moisés va punto por punto dando una explicación, y entre esa explicación Moisés dice en el versículo 22 del capítulo 5 de Deuteronomio que Dios le dio esas tablas de la ley, le dio esos mandamientos y no añadió más. Pero vemos acá al pastor Jonathan, al mejor estilo escolástico de Luis Toro, parece como que viniesen de la misma escuela, ¿verdad? Esa misma escuela de teología católica donde enseñan a hacer todas estas trampas y toda esta dialéctica enredada para torcer las escrituras y manipular a las personas. Entonces vemos, mis hermanos, que empieza a utilizar y a dar una mala interpretación sacando de contexto los hechos de Éxodo 20, donde él ahora dice, mire usted lo que dice acá. Veamos, de acuerdo a lo que ustedes vieron ahí, pero vamos a nuevamente a comentarlo. Que en el Éxodo 20, del versículo 22 al 23, donde se habla de los dioses, de oro, de plata, etcétera, etcétera, dice como que Dios está repitiendo lo mismo de los 10 mandamientos. Y él empieza a leer por ahí abajo, inclusive hasta los altares de tierra y todo lo demás. Empieza a, como ustedes lo escucharon, a hablar de estas cosas.
de acuerdo a Éxodo 20, ahí luego que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Entonces ahora él dice, mire usted, que esto que luego que Dios termina de dar el 10º mandamiento y luego se da un comentario allí acerca de lo que Dios habla con Moisés y el pueblo, lo que el pueblo le dice, ¿verdad? Y Moisés empieza a relatar ahí cómo sucedieron los hechos y cómo el pueblo tuvo terror, cómo se alejó y las recomendaciones de Dios al pueblo. Ahora, Jonathan, de una manera muy hábil, al mejor estilo apologista católico, entonces él dice que eso que se habló ahí después son añadidos. Vio, dice, mira, ahí habla de dioses de plata o dioses de oro, de altares. Eso lo añadió, como que pretende decir allí, como que eso fueron añadiduras. Y que eran añadiduras de lo mismo que había hablado anteriormente. Óigame, increíble, increíble, increíble. Yo le haría la pregunta. ¿A qué es lo que se refiere Moisés cuando en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 22, donde Moisés dice que no añadió más a la ley de los 10 mandamientos? ¿Qué fue lo que no añadió más? Es la pregunta. ¿Algo tuvo que no añadir? No añadió más. Y no es que no añadió más porque el pueblo interrumpió. Imagínense el pueblo interrumpiendo a Dios. ¿Qué le parece a eso? Ya Dios había dado los 10 mandamientos. Aún en Éxodo 20, ahí cuando dio el último mandamiento, mis hermanos, ya Dios había dado los 10 mandamientos. Ya los había escrito en tablas de piedra. Y ahora Moisés, haciendo una recapitulación, explicando, haciendo un recorderis de todo lo que sucedió en el momento allá en Éxodo 20, vemos que ahora Moisés acá en Deuteronomio, que significa repetición de la ley, o sea, que se está repitiendo, se está haciendo una recapitulación de lo anterior. Eso significa Deuteronomio. Ahora Moisés hace una interpretación, una explicación de lo que sucedió allá en lo pasado, en Éxodo 20. Y él dice que no añadió más. ¿Qué no añadió más? Él no dice allí de que fue porque el pueblo interrumpió y Dios después tuvo que seguir escribiendo y que por eso no añadió más, porque el pueblo se alejó. Eso es ridículo, mis hermanos. Eso es hacer eisegesis. Y lo que más tristeza da que pareciera que esto lo hace de forma voluntaria este pastor. Y está engañando y perdiendo a las personas con este tipo de argucias y de eisegesis. ¿Qué fue lo que no añadió más? ¿Qué fue lo que no añadió más? Dios, y le dio las tablas. Lo que no añadió más, mis hermanos, no se necesita ser el sabio Salomón para entender esto. Luego que escribió los 10 mandamientos, dice la palabra, luego que escribió los 10 mandamientos, dice la palabra, Moisés hablando, de que le dio esos mandamientos a él y no añadió más. No añadió más. La pregunta es, ¿dónde escribió Dios los 10 mandamientos? En tablas de piedra. ¿Y qué fue lo que escribió en tabla de piedra? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Y pregunto yo, esas tablas de piedra, cuando el Señor terminó de escribir el 10º mandamiento, en esa tabla de piedra se escribió otro mandamiento más, se añadió otro mandamiento, se añadieron otros mandamientos. Esa explicación que dio Moisés de que te cuides de no andar tras los ídolos de oro y plata, cuando vas a hacer un altar, lo harás de tierra, etcétera, etcétera. Eso fue añadido ahí a las tablas de los 10 mandamientos. Eso fue añadido ahí a las tablas de los 10 mandamientos. ¿A dónde fue escrito eso? Esa historia. Y todas esas recomendaciones. Por supuesto que en la Torá, en el libro que Moisés escribió. Porque es un libro donde se está relatando toda la historia que fue puesta al lado del arca, pero no eran parte, esas palabras no eran parte, esa historia no eran parte de las tablas de los 10 mandamientos.
Por eso que Moisés entonces en Deuteronomios capítulo 5 verso 22 dice claramente, no añadió más, no añadió más. Pero veamos algo interesante acá, mis hermanos. Veamos esto. Busquemos Deuteronomios capítulo 4 verso 9 al 14. Donde se encuentra esa experiencia cuando estaban a la orilla del río Jordán, de este lado del río Jordán. Y ahora Dios le dice a Moisés, hazte una recapitulación, haz un resumen, exhorta al pueblo, recuérdales lo que sucedió allá en el monte Sinaí, cuando le di las tablas de los 10 mandamientos. Dice acá el 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Cuándo lo vieron? Tiempo atrás, cuando Dios dio los 10 mandamientos. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. ¿Qué son esos? ¿Qué son esas recomendaciones que hay que enseñarle a los hijos y a los hijos de sus hijos? Pues los 10 mandamientos. Hay que leer bien, mis hermanos. Dice más. Cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Cuándo fue eso? Allá en Horeb, ¿verdad? Las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de su palabra, más excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció, ¿qué cosa? Su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál era en ese pacto y cuál era esa obra y qué fue lo que Dios escribió? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿A dónde está la añadidura aquí? Díganme ustedes, ¿a dónde está la añadidura? ¿A dónde se habla aquí de los altares de tierra o los ídolos de plata? ¿A dónde se habla allí de eso? Mis hermanos, hay que ser serio en estas cosas. Ser serio y dejar las falacias a un lado. Eso no es de cristiano, usar esas falacias y esa manipulación. Note usted, ¿qué fue lo que estaba escrito y qué fue lo que Dios le dio a Moisés? Los 10 mandamientos, no más, no otra cosa. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión. Entonces, mis hermanos, por eso es que en Éxodo 20, luego que Dios concluye de dar los 10 mandamientos, vemos los consejos que Dios le da al pueblo que estaba atemorizado, y Moisés le dice de parte de Dios, mira, no hagan ídolos. Miren, el altar que me van a hacer es altar de tierra. Y les da muchos otros consejos más. Y note usted, mis hermanos y amigos, que el Señor, aquí claramente leemos el versículo 14 nuevamente, dice, a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo. ¿Qué le mandó Jehová en aquel tiempo a Moisés? Que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Por eso es que vemos en los versículos subsiguientes, ahí en Éxodo 20, después que se termina de dar el último mandamiento, no codiciarás. Vemos ahí especialmente los versículos 22 y 23 y 24, más adelante usted puede ver que Moisés le da consejos, le da recomendaciones al pueblo. Dígame que no necesitaba los consejos y recomendaciones. Óyeme, si aún estando Dios delante de ellos en su presencia y vieron todo, la demostración del poder de Dios y escucharon los mandamientos de Dios, pidieron a Aarón hacer un ídolo, un becerro de oro, un dios. Y Aarón, imagínese usted,
obedece a la voz del pueblo y hacen ese becerro de oro. Note si no necesitaban consejo y que se les repitiera una y otra vez lo mismo, hermano, así como están lamentablemente la mayoría de los hermanos evangélicos, que esto hay que repetírselo una vez, otra vez, una vez, otra vez, porque es tanto la fijación y el prejuicio y el vino de Babilonia con que están embriagados que no entienden. Hay que explicarlo entonces como con peritas y manzanitas, pues, a ver. Y estamos entonces tratando de hacer el esfuerzo, mis hermanos, por amor a las almas, por amor a los hermanos evangélicos. Esto no es un asunto personal entre el pastor Jonathan o el otro hermano Cristian, que también sacó un video por ahí, Cristian Blanco. Le vamos a dar respuesta a eso. Pero bueno, yo creo que no es necesario dar respuesta, porque hay un hermano evangélico que ya nos comunicó aquí que había un hermano adventista que había subido un video refutándolo, y vamos a buscar ese video a ver, y de pronto lo subimos aquí en nuestro canal. Vamos a coordinar eso. Pero ¿será necesario explicarle a tus hermanos con peritas y manzanitas? ¿O es que lo están haciendo a propósito, mis hermanos? Porque en estos días no hay que alarmarse o admirarse de que el enemigo, de los ataques del enemigo, hermano, y que las cosas se hagan a sabiendas. Pero esto no es un asunto personal. Esto no es un asunto personal ni con Cristian o con Jonathan. Pero sí tenemos que atacar las ideas y tenemos que atacar ese mal proceder de estos hermanos evangélicos que se han declarado enemigos de los mandamientos de Dios. Sigamos adelante, mis hermanos. Entonces vemos de que luego que Dios da los 10 mandamientos, entonces lógico, y aún basándonos en Éxodo 20, mis hermanos, luego Moisés habla con el pueblo se queja, dice, habla tú con Dios, no nosotros, tenemos temor. Pero entonces Dios manda a Moisés que les aconseje que se alejen de ídolos. Y le da muchos otros consejos más. Pero a pesar de eso, el pueblo siempre desobedeció. Imagínese usted. Y había que repetirle las cosas una otra vez. Y siempre fueron desobedientes, lamentablemente. Y eso lo dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, que siempre fueron desobedientes. Qué tristeza, mis hermanos. Moisés, entonces, de acuerdo a Deuteronomios capítulo 4, versos 45 al 47, Dios le manda a notificar al pueblo, hacer una recapitulación, hacer un recorderis de cómo Dios le dio esas 10 palabras, esos 10 mandamientos, a los cuales no añadió más nada a las tablas de piedra. No añadió más nada a esas tablas de piedra, en lo absoluto. Vamos acá, mis hermanos, vamos a leer acá Deuteronomio 4, 45 al 47, dice así. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle, delante de Bet-peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón, el cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces Dios manda aquí a Moisés a hacer un resumen, una recapitulación, hacer un recorderis, una exhortación, y por eso entonces es que vemos este relato del capítulo 4 de Deuteronomio, capítulo 5 y capítulo 6, donde Moisés está haciendo un comentario de lo que pasó en Éxodo 20. Moisés está dando una interpretación, si se quiere decir así o llamar así, una interpretación. Está haciendo comentarios y está dando consejos y pautas al pueblo de Israel, ya que Dios lo mandó a hacer eso para que el pueblo refrescara su mente y tuviera presente los 10 mandamientos. Señalamos entonces, mis hermanos, por ejemplo, que de acuerdo a Deuteronomios capítulo 6, verso 1, hay algo muy, muy importante aquí que vamos a comentar brevemente. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ellos estaban de este lado del Jordán, todavía no habían cruzado el Jordán porque era Josué el que los iba a guiar allá. Josué era el que iba a tener esa misión. Ya Moisés no iba a pasar allá a la tierra prometida por una situación pues que ya ustedes saben cuál es la historia. Pero nosotros vemos acá en este capítulo 6 que luego que Moisés da esa recapitulación, da ese recorderis, exhorta al pueblo y luego le da ese consejo de lo que había sucedido allá tiempo atrás, allá en la experiencia de Éxodo 20. Ahora, terminando acá, todo lo que Moisés habló a ese pueblo ahí de este lado del Jordán y hizo todo ese resumen, toda esa recapitulación de lo que había pasado anteriormente y dio consejos. Concluye de esta forma: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Qué mandamientos, estatutos y decretos eran esos? Los 10 mandamientos. No era nada otro asunto, no era otro asunto diferente, no era asuntos de leyes ceremoniales, de leyes referentes a la liturgia, al culto o normas civiles, etcétera, etcétera. Era específicamente los 10 mandamientos. Eso es lo que está hablando el capítulo 4, 5 y el 6 concluye con este texto. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Cuáles son esos? Los 10 mandamientos. Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea que Dios mandó a Moisés a hacer énfasis especialmente en los 10 mandamientos porque era extremadamente importante esa norma. Claro, porque es la norma eterna de Dios la que señala el pecado, es la ley moral. Es una norma extremadamente importante y el pueblo tenía que escribirla, tenía que enseñarla a sus hijos y tenía que grabarla en su mente y en su corazón. Entonces, este es el contexto de Deuteronomios capítulo 5:22 que dice que a esos 10 mandamientos no añadirás ni de ello quitarás. Dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Qué fue lo que no añadió más? Lo que escribió en tablas de piedra. ¿O será capaz tanto Jonathan como Cristian de decir que sí, Dios le añadió más a esas tablas de los 10 mandamientos? Porque aquí se refiere a las tablas de los 10 mandamientos, no se refiere a otra cosa. Lo leemos de nuevo. Estas palabras, ¿qué palabras? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego. Eso fue lo que habló Dios en medio del fuego. De la nube y de la oscuridad a gran voz. ¿Qué fue? No te harás un altar de este tipo, sino que te harás un altar de acá de barro. No tendrás ídolos de oro, de plata. No, eso simplemente eran consejos que Moisés dio luego al pueblo mandado por Dios. Pero los 10 mandamientos aquí están específicamente claros. Que el consejo tuviera relación con los 10 mandamientos es otra historia. Pero aquí vemos claramente que dice que Dios habló esos 10 mandamientos en medio de la oscuridad a gran voz y no añadió más. ¿Qué fue lo que no añadió más? Lo que escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí. O sea que esas tablas de piedra no recibieron más añadidura. Es una falacia tipo Luis Toro. Veamos Deuteronomios 4 del 1 al 2.
Ahora pues, oh Jehová, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. O sea que ni Moisés, ni el pueblo, ni nadie, porque esto lo está hablando Dios directamente. Y está diciendo que nadie está autorizado para añadir más a esos mandamientos que Dios dio en las tablas de piedra. No se podía añadir un 11º mandamiento, un 12º mandamiento a esas tablas. Estamos hablando de las tablas. De eso es lo que estamos hablando. Ni tampoco se le podía quitar y dejarlo en 8 o dejarlo en 7 o en 9. Claramente dice, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas, mi hermano. Claro, porque Dios escribió y no añadió más. ¿Quién tiene autoridad para añadir o quitar? ¿Sabe quién tiene que ha pretendido tener la autoridad? La iglesia de Roma. Esa es la que ha pretendido tener la autoridad. Y lo vamos a ver ahorita brevemente, mis hermanos, en este vídeo, donde ustedes verán acá al sacerdote Luis Toro, que al igual que Jonathan, Cristian y otros más evangélicos que hoy día rechazan estos mandamientos, esta ley, el sacerdote Luis Toro, él señala que estos mandamientos fueron cambiados. Y aunque él dice aquí en el video, en el extracto que vamos a ver, mis hermanos, que Cristo fue el que cambió los 10 mandamientos, esto ni él mismo se lo cree, solamente lo hace para manipular su público, porque tenemos documentos oficiales y varios documentos oficiales, no son pocos, donde la Iglesia Católica Romana a través de las edades ha admitido que quienes han cambiado los 10 mandamientos del catecismo católico es la Iglesia de Roma por su autoridad. No vemos en ningún momento a Jesús en la Sagrada Escritura cambiando los 10 mandamientos, hermano. Eso es una falacia, eso es totalmente falso. Pero lógico, él está ante un público ignorante, que no conoce nada. Pero los mismos documentos oficiales de la Iglesia Católica lo desmienten. Pero lo que queremos resaltar, mis hermanos, es que ustedes verán que la Iglesia Católica se toma el atrevimiento de decir que los 10 mandamientos tenían que ser cambiados, porque el 10º mandamiento especialmente tenía un defecto. Y vamos a ver cuál es el defecto que dice ahí Luis Toro. Con esto, mis hermanos, queremos que usted haga una comparación entre la forma inclusive de manipulación, la forma de exponer, la dialéctica que utiliza, la burla, la forma sarcástica, la tergiversación del texto que utiliza Luis Toro, que viene de la escuela escolástica, al igual que lo hacen estos pastores evangélicos. Por ejemplo, Jonathan, que es muy dado a la imitación de este señor en muchos aspectos de su exposición. Así que, mis hermanos, vamos a ver esto brevemente y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Tu luz, de tu sabiduría, así sea. Hermanos, quisiera compartir un poquito lo de la primera lectura, donde ustedes encuentran en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 en adelante, los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos que Dios ha dejado, ustedes y yo hacemos examen de conciencia a la luz de esos mandamientos y vamos examinando nuestra vida si lo estamos haciendo conforme. Aquí viene el tercero, pongan cuidado. No tomarás en vano el nombre de Yahvé. Ese es el tercero, que para nosotros viene a ser el segundo.
Ajá. Primero, para nosotros, amar a Dios sobre todas las. Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar la fiesta. Y el tercero aquí es No tomar el no tomar el nombre de Dios de Yahvé en vano. Ahora, el que es tercero para nosotros, santificar la fiesta, es el cuarto. Ponga cuidado, dale el cuarto. Acuérdate del día del sábado. Acuérdate del día sábado. No dice santificar la fiesta, dice guardarás el día. Y ahí es donde el adventista del séptimo día le dice al católico: ¿por qué ustedes no guardan el sábado? Si aquí está en los mandamientos de Dios. Ve que los curas le engañaron y usted dice: oh, sí, ciertamente que sí. Y ahí siguen los otros mandamientos y pongan cuidado, lean los otros mandamientos. Del sábado para santificarlo. Ese sería el cuarto, ¿verdad? Cuarto, siga. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé, tu Dios. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu país. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso lo llamamos adventistas del séptimo día, porque ellos defienden el séptimo día. Dale. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Respeta a tu padre y a tu madre. Ahí está el cuarto mandamiento. Respeta el día. ¿A qué digo? Honra a tu padre y a tu madre. Y para nosotros ese mandamiento es el cuarto. Para nosotros el cuarto. Para ellos es el quinto. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer. No codiciarás su mujer. Vamos a ver, pongan cuidado dónde meten la mujer. ¿Qué era la mujer para aquel tiempo? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer. Dale. Ni sus servidores. Ni sus servidores. Su buey. Su buey. O su burro. O su burro. ¿Con qué metieron a la mujer? Con los animales. Porque para el pueblo judío la mujer no era considerada persona, era considerada un animal. Por eso el hombre podía tener 10 vacas, 20 mujeres, 10 cochinas, tantas gallinas, porque la mujer era un animal más que el hombre podía tener. Y por eso tenía tantos animales como pudiera mantener. La única condición era que podía tener todas las mujeres que podía alimentar. Porque usted no iba a tener animales para dejarlos morir de hambre. Así era en el Antiguo Testamento. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo cambia ese mandamiento. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento decía no codiciar los bienes ajenos? No codiciarás la mujer, la burra, la gallina, la vaca de su prójimo. Entonces ya se dividió. Las cosas por un lado y la mujer por otra. Por eso el 10º dice no codiciar los bienes ajenos. Pero el 9º dice el hombre no debe codiciar la mujer. Ustedes han podido observar, mis hermanos, escuchar de viva voz de este sacerdote católico la forma como él expone la manera psicológica. Utiliza inclusive técnicas de neurolingüística en sus exposiciones para manipular. Pero el público ni se da cuenta de esto. Mis hermanos, algunos dicen, no, que anda un debate. Sería un sacrilegio, mis hermanos, ir a un debate con este tipo de personas, porque tendríamos nosotros que usar las mismas técnicas, y que son técnicas antibíblicas, y estaríamos cometiendo sacrilegio. El que quiere conocer la verdad, el que quiera conocer la verdad, investigue. Yo fui evangélico, a mí no me echan cuento.
Yo fui evangélico, muchos años fui evangélico. Y pude llegar a la verdad del Evangelio eterno, mis hermanos, a través del estudio y la investigación profunda. Primero con la ayuda del Señor y por su gracia despojándome de intereses personales, porque todo el problema aquí es el sábado. Como es el día donde, por lo menos en mi país, se hace más negocio, ¿verdad? Eso es una restricción y un cortapisa para muchos. Y ahí es donde está el problemita, mis hermanos. Ahí es donde está el problemita. Claro, entonces definitivamente que vemos que la carnalidad es lo que limita la obediencia a Dios. Y así que podemos decir de los católicos también. Tienen más libertad inclusive que los evangélicos. Porque eso pueden hacer muchas cosas más que los evangélicos. Pero les digo algo, mis hermanos. Las normas de Dios son eternas. Y si queréis obedecer a Dios, tenemos que despojarnos del yo y de los intereses personales. Para concluir, mis hermanos, concluyendo, Deuteronomio capítulo 4, verso 1. Cuando Dios dice, oye, en el sentido de prestar atención, en el tercer capítulo concluye el relato del viaje a Israel desde Horeb hasta el río Jordán, antes de cruzarlo. El capítulo 4 es principalmente una exhortación a la obediencia, o sea, es una recapitulación, es un consejo que Dios le dice a Moisés, dalo al pueblo para que recuerden la experiencia de Horeb, recuerden mis 10 mandamientos. Y Deuteronomios entonces significa una segunda ley, o sea, como especie de una repetición, vamos a decir, una repetición de lo que sucedió en el pasado. ¿Qué mejor intérprete de lo que sucedió en Éxodo 20 que Moisés? Pero ahora encontramos pastores que pretenden ganarle a Moisés en cuanto a la interpretación de lo que sucedió en Éxodo 20. Interesante notar que uno de los puntos más importantes es que no solamente Dios dice que no añadió más a esos 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Fueron 10 solamente escritos en tablas de piedra. No le añadió más a esas tablas. Se la dio a Moisés y le dijo, repítale al pueblo. Y vemos que el Señor también no solamente dice que no añadió más, porque Moisés dice que Dios no añadió más, sino que ahora Dios también, ahí en ese capítulo 4, verso 1 al 2, dice que tú tampoco tienes que añadirle, ni tienes que quitarle, pero vemos aquí al cura Toro que justifica, de acuerdo a su exégesis y su manipulación de la escritura, torciendo la escritura, que sí había que hacerle un arreglo. En otros vídeos dice que es que la ley tenía un defecto, porque la mujer, dice, en el 10º mandamiento, estaba incluida entre los burros, entre las cosas materiales del hombre, que la mujer no tenía valor. Óigame, increíble, increíble, increíble esta gran falacia sacrílega de este sacerdote católico romano. Pero ¿y qué podemos decir de estos pastores evangélicos? Ellos ahora practican el 9 mandamiento de esas tablas de los 10, pero desechan uno. E igualmente que Luis Toro dicen que no, que es que ese ya caducó, cuando nunca lo han podido probar. Nunca lo han podido probar, mis hermanos. Todo lo que vemos son argucias, tergiversaciones y manipulaciones de la Sagrada Escritura, al igual como lo hacen con este tema de las 2 leyes, al igual. Y lo vemos quejándose de muchas cosas, quejándose de que hemos dicho de ellos esto, lo otro. No nos vamos a concentrar en esas cosas baladíes y sin fundamentos, mis hermanos. Aquí estamos para exponer la palabra de Dios. Esas falacias ad hominem, esas falacias de hombre de paja, esas falacias ad misericordia, ad ignorantia, etcétera, que utilizan. Todo esto es propio, mi hermano, de la formación que tienen estos señores para
tener una narrativa y una dialéctica. Están entrenados para el debate, para contradecir al contrario. Y son técnicas, mis hermanos, en las cuales un verdadero cristiano no debe caer. Porque ellos siempre van a decir que tuvieron la razón. El cura Tora siempre dice que gana los debates. Este pastor Jonathan siempre dice que refuta y que gana los debates. Porque cuando se terminan los debates queda comentando en sus vídeos y bueno, el campeón, como si esto fuera un deporte, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Esto no es un deporte. Hay que tener respeto, mis hermanos. Hay que tener respeto y amor por las almas. Aquí nosotros no estamos ganando ni un centavo en este canal ni en nuestro ministerio. Más bien nosotros aportamos al ministerio porque Dios nos ha dado esa gracia. Pero aquí no estamos por intereses económicos como algunos han dicho por ahí que me han escrito y como en uno de sus comentarios acá ahora con Metanoia me dijeron como que Cristian había dado una insinuación ahí acerca de los ministros adventistas. Bueno, algunos ministros adventistas son remunerados económicamente, pero en el caso de su servidor no. Gracias a Dios, Dios nos ha dado los recursos necesarios para poder mantener nuestras vidas en este mundo y también para mantener el canal. Así que mis hermanos y amigos, que el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Recuerda que aquí te estás jugando es la vida eterna, no es cualquier cosa. Esto no es un deporte, esto no es un estadio, mi hermano. Dios te guarde, Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.